Bueno, mi hermano Héctor, mi hermana Nubia y a todos los que en el futuro observen esta enseñanza, les invito que para que la vean, nos acompañen y haga usted una oración también allí en su casa para que la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor Jesús le ilumine y le dé sabiduría en la palabra de Dios y comprenda las profundidades de esta verdad tan hermosa y maravillosa que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús a nuestro Dios. Amado Jesús, Señor nuestro, en tu nombre, oh Rey, presentamos nuestra oración delante de tu Padre, el Dios eterno y soberano, deseando, oh Dios soberano, que nos escuches e inclines tu oído al clamor nuestro. Por amor a tu nombre. Deseamos conocer tu palabra, entenderla, Amén. que nuestra alma, nuestro espíritu la reciba, se alimente de ella, que pueda ver el camino y la senda que tu palabra traza para llegar a tu reino. En el glorioso nombre de Jesús te lo pido. También te pido, Dios soberano, que uses a este tu siervo por gracia y por misericordia, sí, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendito el nombre de Jesús. Amén, pastor. Bueno, mis hermanos, el día de hoy la enseñanza a tratar se titula El autor de las obras. El autor de las obras. Espero que puedan observar la letra sin ningún problema. Si no, me lo hacen saber y en la próxima no vuelvo a usar este fondo ni este tipo de letras. En este caso yo no lo puedo leer, pastor. Amén, hermano. Entonces a la próxima voy a tener en cuenta eso y voy a tratar de hacer una presentación donde usted pueda observarlo mejor. Amén. Amén. Bueno, mi hermano amado. La enseñanza es el autor de las obras. El texto para iniciar la enseñanza es Mateo 21:23. La palabra de Dios dice allí, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa pregunta que le hacen a Jesús es muy importante y la respuesta es necesaria porque el hombre debe conocer a Dios con claridad y debe entender la obra de Cristo con claridad. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta no la podemos dejar al aire y no la podemos basar en teorías humanas, sino que la debemos fundamentar en lo que la Biblia responde respecto a esta pregunta. ¿Qué o cuál autoridad? Ellos le preguntaron, ¿quién le dio la autoridad y qué significa esa autoridad? Mateo capítulo 7, verso 28-29, dijo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la pregunta que hicieron aquellos hombres a Jesús se basa en estos hechos que vamos a nombrar a continuación. ¿Por qué? Porque lo oían escuchar y la doctrina que Jesús predicaba, la predicaba con una autoridad que no tenían aquellos otros que trataban de hablar de la voluntad de Dios. Marcos capítulo 1, verso 21 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y les obedece.
Aquí vemos ya dos eventos. Primero, la doctrina, la enseñanza de Jesús. Segundo, la autoridad que Jesús tenía sobre los seres espirituales. Tercero, Lucas capítulo 8, verso 25. Y les dijo, ¿de dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Entonces vemos un Jesús que tiene una doctrina que enseña con autoridad, tiene autoridad sobre los espíritus, sean rebeldes o sean los que sean, y tiene autoridad sobre la naturaleza. El viento y las aguas le obedecen. Mateo capítulo 9, verso 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aparte de las tres características que vimos, se suma esta que es de vital importancia. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Amén. Estos sucesos fueron los que surgieron, los que dieron inicios o dieron pie para que estos hombres hicieran esa pregunta tan importante que tomamos al inicio. Ahora vamos a ver qué se imaginaban los hombres acerca de lo que pasaba en Cristo Jesús. La respuesta más cercana a ellos de sus enemigos fue la siguiente. Mateo capítulo 12, verso 22 al 24 nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los enemigos de Jesús, lo más cercano que pudieron, ¿cómo se puede decir? Calumniar a Jesús fue decir que las obras que Jesús hacía, las hacía por autoridad y poder de Satanás. Y aquí es donde debemos aprender un subtema. Vamos a darle una vueltita allí a ese subtema. El pecado de blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle la obra de Dios a Satanás. Este pecado no lo comete un incrédulo, no lo comete un indocto. Este pecado lo comete alguien que haya gustado, dice el apóstol Pablo, el don celestial, haya entendido la palabra, haya sido un hijo de Dios en alto conocimiento, un hijo de Dios maduro, y que después de haber vivido toda su experiencia y su vida íntima con Dios, después atribuya todas esas obras o las obras que Dios hace a Satanás. A veces la gente dice, no blasfeme. Le dice al borracho, le dice al incrédulo, inclusive a una persona que está iniciando en el evangelio, pero este pecado no lo cometen estas personas. Este pecado lo comete exclusivamente un hijo de Dios que ha crecido, ha vivido a los pies de la palabra de Dios, un cristiano maduro. ¿En qué nos basamos a esto? El apóstol Pablo dice eso, dice que hizo imposible que después de haber gustado la palabra de Dios, el poder y todo lo demás, vuelva atrás. Y acá en este ejemplo notamos que quienes calumnian a Jesús de que él echaba espíritus en nombre de Belcebú, no eran cualquier persona entre la comunidad hebrea, eran los fariseos.
Y los fariseos eran la secta de mayor fuerza, mayor celo y que más estudiaba y conocía la escritura. Es decir, eran los más conocedores de qué obras hacía Dios, cuál era la autoridad de Dios, cuál era la voluntad de Dios y el poder de Dios. El apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Entonces, y dice, yo fui preparado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley en Jerusalén. Entonces, por eso Jesús les dice a ellos, el que blasfemare contra el Hijo y el que blasfemare aún, toda blasfemia le es perdonada si blasfemare contra el Hijo, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo, esta blasfemia no le es perdonada. El Espíritu Santo sabemos que es Dios, nombrado en la Biblia en su naturaleza. Dios es espíritu y santo es uno de sus atributos. Entonces es atribuirle la obra de Dios al diablo. Bueno, aquí, aparte de ese paréntesis acerca del pecado de la blasfemia, entonces observamos que lo más cercano que pudieron encontrar sus contrincantes fue atribuir que todo lo que Jesús hacía lo hacía por autoridad y obra de Satanás. ¿Qué decían los que se inquietaban por estos milagros y que conocían un poco a Jesús? Entre ellos algunos fariseos, porque no todos los fariseos rechazaron a Jesús. Juan capítulo 3, verso 1, dice la escritura así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos a un fariseo que no está cegado por el celo religioso, sino que observa que lo que hace Jesús, la escritura que él ha estudiado, lo que él ha enseñado, indica que esas obras solamente suceden si Dios está obrando por medio de alguien. Por eso le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa era la idea que tenía uno de los que se inquietaron por Jesús, con Jesús. Ahora, ya que vimos a los enemigos respondiendo y vimos a quienes se admiraron de su doctrina dando una idea de qué era lo que era posible, qué posibilidad había, ahora vamos a ver las respuestas de Jesús acerca de esta pregunta. Juan capítulo 7, 15 y 18 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Perdón, pastor, dijo Juan 7:15. Juan 7, 15 al 18, hermano. Amén. Ya lo noté ya. Entonces acá vemos a Jesús diciéndole ya al pueblo que su doctrina no es propia de él, sino de aquel que lo ha enviado. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Todo lo que Jesús enseñó, aquí nos está diciendo: lo que yo estoy enseñando no es mío, es de quien me ha enviado. Y todavía pone como reta, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia, no hay en él injusticia. También les dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Note ese desafío de Jesús, aclarándole a quienes lo escuchaban que lo que él enseñaba no era de él, sino de Dios su Padre. Amén. Juan capítulo 8, verso 40 nos dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Aquí nuestro Señor Jesús nos está diciendo que lo que Él nos ha dicho, que lo que Él nos ha hablado es la verdad y que esa verdad la ha oído de Dios. Y dice, lo mismo hizo Abraham. Abraham lo que habló acerca de Dios no se lo inventó Abraham, sino que lo escuchó de Dios. Perdón, acá mojando un poco la lengua para poder hablar con más claridad. Seguimos. Juan capítulo 5, verso 26 y 27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Los dos primeros declaraciones, Jesús nos dice que lo que Él enseña no es propio de Él, sino que lo ha escuchado, lo ha aprendido de su Padre. Y aquí en Juan capítulo 5, 26, 27 nos dice que Dios le ha dado autoridad de hacer juicio. ¿Qué es hacer juicio? Es declarar a alguien inocente o culpable. Es escudriñar las obras de las personas y declararlas inocentes o culpables. Las sentencias que puede dar Dios a los hombres después de un juicio es culpable o inocente. Y esa inocencia se revela o se da cuando Dios perdona los pecados del hombre. Por esa razón Jesús dijo que Él tenía autoridad para perdonar pecados, porque el Padre le dio autoridad de hacer ese juicio, de dar ese dictamen y decir: tus pecados te son perdonados. Lucas capítulo 10, 17 y 22. Vamos a mirar aquí la escritura para poder leer completo ese texto. Lucas 17. ¿17:22? Lucas 10, 17 al 22. Lucas 10, 17 al 22. Vamos a ampliarlo acá un poco. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y retornaron los 72 con gozo diciendo: Señor, también los demonios. Perdón, estoy aquí en una versión, la Heunemann, vamos a ponerla en la Reina Valera, que más conocemos un poco más. Dice así: y volvieron los 70 con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, verso 21 dice:
en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 22 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todos observamos que Jesús con antelación les dio autoridad a otros hombres para que fuesen y tuvieran potestad, autoridad y poder sobre los mismos demonios. ¿Por qué Jesús cede o da esa autoridad a ellos? La respuesta nos las da en el verso 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios sujetó todo bajo los pies de su Hijo y le ha dado toda autoridad al Hijo. Amén. Para hacer juicio, para sujetar a los enemigos. Por eso dice la Biblia que cuando el postrer enemigo sea sujetado, entonces él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Amén. Cuando Jesús nos dice todas las cosas nos ha sido entregada por mi Padre, significa que Dios le dio autoridad sobre los espíritus, sobre la creación, le dio autoridad para dar juicio y le dio palabra, le enseñó la palabra de autoridad, le dio a conocer la palabra de verdad. Por esa razón Jesús es que hacía y veían ellos esas enseñanzas y veían esas obras y esa autoridad de Jesús sobre todas estas cosas, porque Dios su Padre le dio autoridad sobre todo eso. Continuemos en la respuesta que Jesús nos da, porque ¿quién más puede responder con claridad esa pregunta sino aquel a quien se la hicieron? Así es. La pregunta fue a Jesús y Jesús nos las está respondiendo en la escritura directamente, cada uno de los sucesos. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Vamos a buscarlo nuevamente aquí en la escritura. Vamos a presentar la escritura para poder observarla. Lucas 4, 16 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces note por qué Jesús hacía estas cosas y con qué autoridad la hacía. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La unción era darle autoridad a alguien. Cuando el sacerdote llegaba a la edad adulta para ejercer su sacerdocio, debía ir al sumo sacerdote y ser ungido con aceite. Y esa unción, ya aunque había nacido siendo un levita para ser sacerdote, no podía efectuar los oficios de sacerdocio hasta que ese sumo sacerdote lo ungiera y le diera la autoridad de poder ejercer su sacerdocio. Por eso Jesús dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha dado autoridad para dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas?
¿Qué más buenas nuevas que le digan a uno, tus pecados te son perdonados? Amén. Esa es una nueva, es la buena nueva más grande y más hermosa que ha recibido el hombre. Porque ¿de Así qué nos es. sirve que Dios abra los mares, mueva las montañas, se multipliquen los panes, se multipliquen los peces, se resuciten los muertos si Dios no nos ha perdonado de pecado? ¿De qué nos sirve resucitar 100 veces de la muerte si no hemos recibido el perdón de Dios? La más grande buena nueva es que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y por eso Jesús dice, me ungió para dar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas las dio porque Dios le dio autoridad de hacer juicio, como lo vimos anteriormente. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios es la que sana el alma. Amén. Por eso dice que su Así es. doctrina Amén. no es suya, sino de su Padre que lo ha enviado. Amén. A pregonar libertad a los cautivos. El hombre en pecado está preso. Y cuando Jesús le dice a ese hombre que lo pusieron a sus pies, tus pecados te son perdonados, salió de esa prisión de pecado en la que estaba, en la prisión que ya estaba esperando solo su condena, mas por esas palabras, tus pecados te son perdonados, fue libre nuevamente para reconciliarse con Dios. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sabemos nosotros que el año agradable al Señor es esta dispensación de la gracia. Quiero apuntar algo aquí muy importante. Jesús habla de esta profecía. La profecía completa tiene otra frase. Y la otra frase es, y a proclamar el día terrible de Jehová. Jesús se detuvo en la profecía cuando dijo a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque este día, el año agradable del Señor, es la dispensación de la gracia. Y el ministerio de Jesús en la tierra fue abrir la puerta de esa dispensación. El día terrible de Jehová vendrá cuando esta dispensación termine. Por eso Jesús se detuvo en esa profecía, en esa frase. No leyó la otra. Y dice, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó a los ojos de todos. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, notamos acá por las escrituras, ¿por qué razón Jesús hacía estas cosas y enseñaba con esta autoridad? Amén. Continuamos. Juan 12, 49 y 50. ¿Qué nos dice la escritura allí? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por esa razón, mis hermanos, es que la enseñanza de Jesús no era como la de los fariseos. Jesús enseñaba directamente lo que Dios le decía que debía decir. Por eso dijo, a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Juan capítulo 14, verso 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras.
Entonces notemos acá que aquí el Señor Jesús les habla con más claridad aún a sus discípulos, respondiendo esa pregunta, aunque no fueron sus discípulos las que la hicieron. Pero les enseñó a sus discípulos, porque recordemos que Jesús dijo: a ellos les hablo por parábolas, mas a vosotros les hablo sin parábola, porque a vosotros eh, 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 sí es necesario que ustedes entiendan el evangelio. Es decir, que Él les dijo: a ellos les hablo por parábolas, pero a ustedes no, para que ustedes entiendan bien. Aquí Jesús les dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que su Padre que mora en mí, en Él, hace las obras. Es decir, ¿quién es el autor de todas esas cosas? Jesús nos está diciendo con estas declaraciones que todas esas obras, que toda esa autoridad, que toda esa gloria que vieron sus discípulos, sus apóstoles, que vieron sus enemigos y que se preguntaron ¿por qué Él hace esto? Jesús nos está diciendo aquí: todo esto lo ha hecho mi Padre que está en mí. ¿Por qué lo ha hecho el Padre? Si veíamos era Jesús haciendo las cosas. Porque el Padre dio la autorización, le dio la autoridad a su Hijo, para que su Hijo sea príncipe y salvador sobre nosotros. Para que toda la obra que Dios quiere hacer en los hombres se hace por medio de Cristo Jesús para con los hombres. Por eso la Biblia dice que no hay otro camino, dijo Jesús: yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Por eso la Escritura nos dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesús, el Cristo hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios mostró todo su poder, su gracia, su misericordia y su autoridad por medio de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Terminamos con esto. Eso fue lo que anunciaron y entendieron sus apóstoles. Uno diría: pastor, ¿usted por qué sale con esa idea? Bueno, esa fue la idea que entendieron, eso fue lo que entendieron realmente sus discípulos y apóstoles. En Hechos capítulo 2, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten lo que el apóstol Pedro nos dice: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces, ¿quién es el que hizo todo? Lo hizo Dios por medio de su Hijo. Dios, por medio de su Hijo, le perdonó los pecados a ese paralítico. Dios, por medio de su Hijo, liberó al endemoniado gadareno. Dios, por medio de su Hijo, reprendió la mar, reprendió los vientos. Dios, por medio de su Hijo, resucitó a Lázaro de la tumba. Amén. Amén. El Amén. autor de estas obras que vieron que Jesús hacía, la enseñanza que Jesús predicaba, todo esto, el autor original y principal es Dios su Padre. Hechos capítulo 10, verso 37 y 38. Vosotros sabéis, le dice el apóstol Pedro a Cornelio, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Mire, acá el apóstol Pedro nos está recordando lo que Jesús leyó allá en la sinagoga. El Espíritu de Dios me ha ungido. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén.
Y el último testimonio que vamos a leer hoy es de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 y 19. Dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Acá el apóstol Pablo nos dice, Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando al mundo. Por eso perdonó a ese pecador por medio de su Hijo. Por eso libertó a ese endemoniado por medio de su Hijo. Por eso resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo. Los libertó del cautivo de la muerte, porque Dios estaba obrando, operando, accionando todo su poder, su misericordia por medio de su Hijo, Jesucristo. Amén. Por eso Jesús dijo, las obras que hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Amén. Amén. Y de aquí en adelante, desde que vino Jesús a la tierra, ascendió a los cielos, antes de irse nos dijo, todo lo que pidas al Padre, hazlo en mi nombre, porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús nos dirigimos a Dios y le entregamos por medio de Jesús a Dios alabanza, honra y gloria, a Dios y agradecimiento. Pero también recibimos todas las respuestas, los milagros, las obras, las sanidades, la libertad y el conocimiento por medio de Cristo Jesús. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado. Amén. Así por es. Eso, todo lo que hagamos, dijo el apóstol Pablo, sea de palabra o de pensamiento, hagámoslo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hasta este momento terminamos ya la presentación de la enseñanza. Si hay algún aporte, alguna pregunta que ustedes tengan, yo les invito, tienen libertad de compartir con nosotros. Hermana Nubia, hermano Héctor, hermana Cruz. Yo quisiera hacer un aporte al principio Amén, sobre la blasfemia, pastor, del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ahí es el resultado de esa blasfemia. Usted me confirma si es así o no. Es la razón por la cual Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice, por cuanto no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad, Dios les envía un espíritu de error para que crean en la mentira y no se salven. Amén. ¿Eso es en qué parte de la Biblia me dice mi hermano? En la segunda de Tesalonicense. Capítulo. Ay, capítulo 2, si no me equivoco. Dice, por cuánto. Para que crean a la mentira, capítulo 2, versos 5, verso 1 al 12. Vamos a leerlo para que los hermanos observen de lo que estamos hablando acá. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, mi hermano. Según el contexto de este texto bíblico, nos está hablando del tiempo después que la iglesia sea quitada. El apóstol Pablo nos viene hablando de aquel día en que se manifestará el inicuo. Y dice que el inicuo no se puede presentar hasta que no sea quitado, ¿quién? La presencia de Dios, es decir, hasta que no sea quitada la iglesia de en medio. Y entonces a esas personas que quedaron, Dios les envía un poder engañoso. Si usted, mi hermano Héctor, observa en Apocalipsis, caen los juicios sobre la tierra y dice, la profecía dice, y ni aún así se arrepintieron ni buscaron a Dios. Lo que Jesús les dice a los fariseos allí, en ese momento Jesús no los podía culpar a ellos de blasfemia. ¿Por qué? Porque ninguna ley es retroactiva. Por eso Jesús dice, el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Habló de un futuro porque desde el momento en que él explicó la blasfemia, de ahí en adelante, es que se podía culpar al hombre de ese pecado. Por esa razón. Entonces, ellos allí no fueron culpados del pecado porque no sabían que era pecado. Si usted comete una infracción, por ejemplo, hace 200 años no existían semáforos en el mundo, ¿ya? La primera vez que pusieron un semáforo, tuvieron que empezar a enseñar las normas para que la gente no quebrantara las leyes que demandaban ese semáforo, que si estaba en rojo, el vehículo debía detenerse, si estaba en amarillo, debería prepararse para arrancar o para detener, y si estaba en verde, podía circular. Hasta que no enseñaron las leyes, no pudieron inculpar a nadie. Inclusive cuando se hace una ley nueva que afecta a una sociedad, es una ley civil, siempre se hace un tiempo didáctico para que la gente conozca cómo se puede infringir esa ley y cuál podría ser el castigo que va a recibir. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se enseña la ley para cuando entra en vigor. Entonces, en el caso de Jesús con los fariseos, él les dice, no les será perdonado ni en este mundo, ni en esta vida, ni en la venidera. Lo que sí nos habla de lo que sucede con Israel, nos lo habla Pablo, pero en Romanos capítulo 13, creo que es, que dice que Dios les puso un velo a ellos. El velo no fue por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, sino porque no recibieron a Cristo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los suyos, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo, el remanente de Israel. Ahí es donde el apóstol Pablo nos explica qué es lo que pasa con los israelitas, que dice que hasta que no entre la plenitud de los gentiles, entonces ellos serán nuevamente injertados a la rama natural, porque son parte del olivo natural.
pero no, según el contexto de la escritura que acabamos de leer, mi hermano está hablando es para los tiempos después de que la iglesia sea tomada. Muy claro, pastor. Es Ah, que no lo había tomado en la parte contextual, sino que había pensado que era una de las razones que le enviaba a Dios espíritu de error, pero era sacarlo de contexto lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Sí, estaba fuera de tiempo yo. amén, hermano, sí. ¿Algún aporte, mi hermano? Al respecto, Sí, mi hermano. no, está claro, pastor. Y Ah, obviamente ahí vemos en los primeros capítulos, en los libros, vemos la autoridad que se la dio, lo que hizo. ujú. Y obviamente el primer milagro que hizo Jesús fue después del bautismo en la boda de Caná. Amén, hermano. Hasta que él no fue ungido, no empezó su ministerio. Cuando Correcto. estuvo en la edad de los 12 años, dice que él discutía con los maestros de la ley la palabra, les enseñaba, les compartía, pero su ministerio no lo ejercía él como tal hasta que no fue a bautizarse. El bautismo que representa de Jesús, Jesús cumple en el bautismo cuando él va, Juan le dice, tú vienes a mí si yo debo ir a ti. Él dice, hagámoslo para que se cumpla toda justicia. ¿Qué Así es. significa eso? Que todo sacerdote para iniciar su ministerio tenía que recibir autoridad de alguien, ser ungido por alguien. Aunque Juan no era mayor que él, era el profeta que estaba abriendo el camino al Señor y era el que había abierto las puertas del evangelio del reino. Fue el que inició predicando que el rey de Israel se acercaba. Entonces Jesús va al río y se bautiza para cumplir lo que cumplía el sacerdote, que aunque nacía sacerdote, a la edad de 30 años, que era la edad apta ya para ejercer el sacerdocio, él iba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le ungía con aceite, le ungía el oído derecho, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Primero lo desvestía, lo bañaba con agua limpia, le ponía las vestiduras sacerdotales y después lo ungía. ¿Por qué lo ungía? Para que oyera a Dios. Por eso lo ungía en el oído derecho. En el pulgar de la mano derecha lo ungía para que le sirviera a Dios, y en el dedo gordo del pie derecho con aceite para que caminara con Dios. En el bautismo de Jesús se cumplió ese simbolismo que se hacía con el sacerdote, se cumplió en Jesús bautizándose en las aguas, y desde ahí es donde él inicia su ministerio. Antes de eso, él no hace nada, no hace milagros hasta que no es ungido, porque él no quebrantó ninguna parte de la ley. Amén. Y, Pastor, una consulta. amén. ¿Cómo usted llegó a ese entendimiento de que el sacerdote era ungido al oído derecho, el pulgar derecho y el pie derecho? Hermano, eso lo aprendí de un maestro, mi maestro de ministerio. En la escritura está cómo se ungía al sacerdote. Se ungía en el oído derecho, en el pulgar derecho y en el pie derecho, con esos objetivos. ¿En, en- Oír a en qué Dios. escritura, perdón, en qué escritura está eso? Eso está en las leyes sacerdotales, donde se ungía al Ya, sacerdote. ya, Sí, ya. permítame a ver si la podemos encontrar acá.
Lucas capítulo 8. Levítico. A ver, está consagración de Aarón y sus hijos. Dice así, Lucas 8:21. Dice, lavó luego con agua los intestinos, las piernas, y quemó Moisés todo el cordero sobre el altar, el holocausto de olor, ofrenda encendida para Jehová. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del cordero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre en el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba en los intestinos, del hígado, los riñones, bueno, habla de toda Las entrañas. Las entrañas, todo lo que se hizo. El análisis, ¿por qué el oído? ¿Qué representa el oído? El oído es donde se oye, y el sacerdote debe oír a Dios. ¿Qué representa el lóbulo de la mano derecha? La mano es para servir, para trabajar a Dios. ¿Y qué representa el pie derecho? Los pies son para caminar, y es caminar como sacerdote debería caminar en la voluntad y en la obediencia a Dios. Por eso se hace esa analogía. No está escrita literal, pero sí vemos que se hace la unción con sangre, lóbulo derecho, pulgar derecho de la mano y pulgar derecho del pie. Para eso, oír a Dios, servir a Dios y caminar con Dios. Y eso da a entender lo que entonces Juan nos explica en su carta. Dice, porque la unción misma nos enseña. Amén. Eso. Amén. Es que la unción del Espíritu Santo a los hombres es la que trae entendimiento. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dice que él vendría para hablar justicia y juicio. Permíteme, buscamos aquí. Juan capítulo 16 dice así. La obra del Espíritu Santo dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Están observando la Biblia, mis hermanos? Amén. Amén. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, ¿cómo se convence al hombre? Dándole a conocer la verdad. Así convence Dios al hombre. El diablo convence al hombre con mentiras. Y en sí no es convencerlo, sino engañarlo. Pero convencer
de la manera en que Dios convence es dando a conocer la verdad al hombre. Y dice, cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, allí estaba Jesús hablando de lo que Dios haría cuando viniese a morar a la iglesia. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo es el que nos demuestra y nos convence, nos redarguye para darnos a entender que no hemos creído en el Hijo de Dios y que debemos arrepentirnos de ello. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué de justicia? Porque cuando Cristo ascendió a los cielos se presentó como nuestro Cordero inmolado. Y esa es la justicia que Dios hizo por los pecados de los hombres, porque muchas personas creen que Dios sencillamente nos alcahueteó nuestro pecado y no hubo juicio. No, el juicio que era sobre nosotros cayó sobre Cristo. Todo el castigo que merecíamos nosotros, Dios descargó todo ese castigo en su Hijo. Por eso Isaías 53. Amén. Por eso dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque Él se presentó en el cielo mismo como el Cordero inmolado, quebrado, molido por nuestros pecados. Amén. Amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás solamente necesita iniciar a pagar su condena. Ya él está juzgado. Así de sencillo. Solamente ya él está como cuando el culpable se le declara en el juicio, usted es culpable, y de ahí lo trasladan a la cárcel a que pague su condena. ¿Ya? Los pecadores que no crean a Jesús, al Evangelio de Dios, entonces se sumarán, pero para que ellos lleguen a pagar la condena, se va a hacer un juicio por los pecadores, no por Satanás, sino por los pecadores, porque ya Satanás ya está juzgado. Y ese juicio se hará, el apóstol Pablo dice, Dios habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia. Mire que Pablo no dice pasó por alto los pecados, sino el tiempo de vuestra ignorancia. Manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo por aquel varón que dio testimonio resucitándolo de los muertos. Eso es Juan, esos Hechos 17:30. Así es. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo es el que redarguye. La unción del Espíritu Santo en nosotros es la que nos da entendimiento, la que nos da autoridad, la que nos guía. La palabra de Dios dice que el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles por cosas que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos necesidad. Por eso Jesús no les dijo a ellos, vayan a predicar de una vez, sino dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Amén. Pastor, este estudio me llega a meditar muchas cosas. ¿Qué pasa con aquellos nuestros hermanos que no han logrado entender esto? ¿Qué pasa con aquellos que todavía no disciernen la Escritura como Dios a nosotros nos está dando a entender? Su palabra, su voluntad, los propósitos de enviar a su Hijo, con qué propósito, la autoridad que le dio, porque eso se lo atribuyen a Dios como Hijo. Amén. Entonces, el problema está, ellos tienen el Espíritu Santo si todavía no se les ha sido revelado esto tan maravilloso. La primera revelación del Padre a Pedro. Amén. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos no logran entender esto? ¿Dónde está el problema? Amén, hermano. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría a toda verdad. Aquí lo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Guiar es muy diferente a empujar y obligar. Correcto.
El guía va adelante y los demás le siguen. Entonces, ¿qué sucede? La religiosidad en el cristiano es el peor enemigo del creyente. La religiosidad hace que el creyente primero se crea dueño de la verdad absoluta. Correcto. Segundo, lo sienta en un trono de juicio y todo el que no piensa como él y el que no cree como él ya es un demonio, es un maldito, lo entregan al infierno, lo sacan otra vez, lo vuelven a meter. La religiosidad ha cegado a muchos. Y esa religiosidad se basa en una idea, en que hemos hecho obras para merecer la gracia de Dios. ¿A qué me refiero esto? Hay hijos de Dios que creen que si no van a la iglesia el domingo, Dios se va a enojar con ellos y les va a ir mal toda la semana. Hay hijos de Dios que dicen, si yo no oro 3 veces al día, Dios se va a enojar conmigo y no me va a ir bien. Cuando no entienden, la religiosidad hace que no entendamos que Dios nos mira, nos atiende, nos ayuda, nos socorre, no porque nosotros lo convenzamos de que lo haga, sino porque Él nos ama. Por eso Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo, el mundo hizo algo para que Dios lo amara. No dice, Dios amó al mundo. Entonces, todo lo que recibimos de Dios no es porque nosotros oramos más que otros, porque nosotros vamos más a la iglesia que otros, porque no, es por misericordia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Debemos pedirle a Dios siempre que nos ayude a nosotros y nos dé que su espíritu por medio nuestro nos lleve a predicarles a ellos de modo que la palabra quebrante esa religiosidad en ellos. El apóstol Pablo no se preguntaba por qué la gente no creía en Cristo, por qué la gente no entendía. El apóstol Pablo oraba era para que Dios le diera palabra a él y él pudiera explicarlo con denuedo para que la gente entendiera. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales los hermanos discuten y no quieren aceptar las escrituras. A veces, como dijo la palabra de Dios, como dice Pablo, yo pensaba que hacía bien con perseguir la iglesia. Él estaba convencido que persiguiendo a los creyentes estaba sirviéndole a Dios. Porque a veces no lo hacen porque quieren, sino porque creen que esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es pedirle a Dios, Señor, usa mis labios, dame el entendimiento, usa mis palabras, guía mi mensaje para que pueda explicar con claridad y ellos vean con claridad tu palabra. La obligación nuestra no es convencerlos a ellos, la obligación nuestra es que Dios use palabras, ponga palabras en nosotros para que ellos entiendan. Hoy por hoy en los grupos de WhatsApp y en todo esto de estudios bíblicos, yo encuentro muchos creyentes condenando a otros porque no son de su misma doctrina, porque no son de su misma iglesia, porque no creen lo mismo. Y se atacan y se dicen, y hay momentos en que parece más una conversación entre impíos que entre hombres y mujeres que dicen amar a Dios. Así es. Y se enojan, se hacen enemigos, cuando Jesús no nos envió a eso. Jesús nos envió a predicar el evangelio. ¿Pero qué los lleva a ellos a eso? El celo religioso. El trinitario dice, si no eres trinitario, no te salvas. El unicitario dice, si no eres unicitario, no te salvas. El testigo, porque se hicieron religiosos y están defendiendo más una posición doctrinal que compartiendo el evangelio. Y de hecho, a nosotros nos tildan de dualistas. Ni siquiera se dan el trabajo de preguntar. Amén, hermano.
Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestro oficio es pedirle siempre a Dios que use nuestra mente y nuestro corazón para que Amén. lo que Él nos quiere darle a conocer a los hombres, lo haga por medio nuestro, que nos haga instrumentos útiles en Él para predicar el evangelio, no para repartir juicios, ni condenaciones, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí y Él guiará a la persona. Entonces el trabajo es del Espíritu Santo y el Espíritu Santo operará por medio de nosotros dándonos palabra. El apóstol Pablo dijo, orad por mí para cuando alguien me devenga a mí este evangelio, yo lo pueda enseñar con denuedo. Con denuedo es con claridad, con sencillez, con simpleza. Con simpleza en el sentido de que no sean palabras elocuentes y redundantes. Porque muchas veces la gente trata de usar palabras que ni siquiera la gente misma entiende. Y pasa como la broma del pastor que llegó a la iglesia y dijo, yo vengo con exégesis, con hermenéutica, con dialecta y con todo. Se paró una anciana y le dijo, hermano, no se preocupe, de todas esas enfermedades me sanó el Señor. Sí, sí. El Señor Jesús enseñaba de una manera muy sencilla y ponía ejemplos muy sencillos. Claro. Porque el evangelio es sencillo, es hermoso, es grande, es maravilloso, pero explicarlo es sencillo. Y eso es lo que debemos decirle al Señor, que no nuestra vanidad, ni nuestro ego, ni nuestro orgullo, ni nuestra posición, ni nuestros estudios o diplomas quieran moldear, maquillar el evangelio para que suene más redundante y no. Sí, Señor, todo lo que yo tengo lo pongo a tus pies, pero con el propósito de que yo pueda predicar y enseñar el evangelio con sencillez y con claridad para que nuestros hermanos lo entiendan y con amor. Debemos pedirle a Dios amor y el amor es aguantar insultos, condenaciones y todas esas cosas. Pero yo he visto cristianos que se supone están hablando de Jesús y los insultan y dicen, no, a mí me respeta, a mí es que conmigo no se... No, nosotros no estamos para que nos respeten, porque si no respetaron a Jesús, amén. ¿Por qué vamos a nosotros a decir, no, a mí sí me tienen que respetar, no? Jesús no dijo, vayan al mundo que en el mundo los van a respetar, no. Él dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Así es. Dice, si al Hijo de Dios le llamaron Belcebú, ¿qué no harán con ustedes? Sí. Entonces. Y seréis aborrecidos de todos. Amén. Y ahí es donde se ven los frutos del Espíritu Santo en el hombre, en el creyente. La templanza. La templanza es un fruto que el Espíritu de Dios da en el hombre. No es un fruto del hombre, sino de Dios en el hombre, que ayuda al hombre para que el hombre sepa controlar su temperamento y mantenerse en el lugar que Dios quiere que esté, en la condición que sea. Amén. Amén. Esa es la razón. Entonces, yo aconsejo, no nos preocupemos por ellos. Preocupémonos porque nosotros estemos siempre diciéndole al Señor, cuando abramos nuestros labios, úsanos para que nuestros hermanos entiendan. Amén. De eso es lo que debemos preocuparnos. La viga en el ojo nuestro es que nosotros estemos siempre como instrumento de Dios, no por obras, no porque somos más santos, no porque oramos más, porque ayunamos más, no, eso no es lo que hace que Dios nos use. Debemos entender que Dios nos usa por misericordia. Amén. Solo por misericordia, no es que, mano, porque es que yo ayuno 3 días, yo oro 5 días, no, eso no es lo que hace que Dios nos usa. Dios nos usa por misericordia. Así es. Si vamos a orar, si vamos a ayunar, vamos a hacerlo no para convencer a Dios que nos use, sino para decirle a Dios, estoy tan agradecido contigo que quiero hablar contigo.
quiero decirte que te amo, quiero decirte que me he maravillado de tu amor, pero no con la intención de, es que si yo oro más, Dios me va a usar más, si yo ayuno más, Dios me va a usar más. ¿Por qué? Porque eso hace el religioso. Eso fue lo que Jesús planteó en la escena del templo. Un fariseo y un publicano. El fariseo dijo, yo pago los diezmos, ayuno 3 veces al día y aquí estoy. En cambio, este pecador, ni para qué lo miras. Es decir, mírame a mí que yo sí he hecho obras para que me mire. Le estaba diciendo a Dios, oye, es que tienes que mirarme porque te has dado cuenta cómo yo soy contigo. En cambio, el otro estaba diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Así Jesús es. dijo, ¿cuál de los dos fue más justificado? Salió de allí justificado. ¿Cuál? Aunque el otro hacía todas esas cosas que no son malas, las hacía con el propósito de decirle a Dios, oye, usted tiene la obligación conmigo. No entendió el fariseo que si iba a hacer eso, lo iba a hacer era para darle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con él. Eso fue un caso muy parecido con Job. Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por esas circunstancias? Job tenía un problema, era muy justo y recto delante de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Por qué no lo conocía? Porque Job pensó que toda su justicia y su rectitud obligaba a Dios a que fuera fiel con él. Y el día en que vio que todo se le cayó, entonces empezó a examinar, pero es que yo no he cometido pecado. Entonces Dios no tiene por qué quitarme las cosas. Y llegó a un extremo Job que dijo, yo quisiera que existiera alguien entre Dios y Dios, entre yo y Dios, pusiera su mano sobre él y sobre mí y hiciera juicio. O sea, Job llegó a tal extremo a decir, es que yo quisiera hacer un juicio para decirle a Dios y presentar mis pruebas. Yo me he portado bien, Dios, ¿por qué no me ha protegido? Y de repente aparece un hombre, el cuarto hombre de la historia de Job, que dice, yo esperaba que las canas hablaran, pero no han hablado. Y empieza a decirle a Job, Job, si tú eres bueno, eso le da algo a Dios. Job, si tú pecas, eso le quita a Dios. Y empezó a hablarle de una manera a Job, hasta que Dios empezó a hablar por medio de ese hombre que le dijo a Dios, oye Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé al mundo? Así es. Tú sabes cómo ordené el mar, cómo hice esto, cómo hice aquello. Le habló del Leviatán. Y Job se le abrieron los ojos y dijo, oye, es que Dios me ha guardado por misericordia. No porque yo he sido justo o fiel o recto, no, es por pura misericordia. Y eso es lo que quiere Dios que entendamos. Ese es el problema del religioso. El religioso cree que Dios lo ha bendecido, lo ha guardado y lo va a llevar al cielo porque él es fiel con Dios, porque él es recto con Dios, porque él busca a Dios, porque él ora a Dios. Eso cree el religioso. Por eso cuando él ve a alguien fracasando, le dice, te vas al infierno, no vas a llegar, es que tú no haces esto, es que tú no cambias. Empieza a juzgar al otro porque él cree que él está haciendo obras para llegar al cielo. Y Job le pasó eso hasta que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es decir, veo con claridad. Así Me es. arrepiento en polvo y ceniza. Ahí Job se humilló y entendió que él es polvo y él es ceniza. Y el omnipotente lo ha mirado por misericordia, por Así amor. es. No porque él era fiel, porque no, eso no obliga a Dios a que Dios sea justo con los hombres. Dios es justo con los hombres, ama a los hombres por pura misericordia. Y eso fue lo que tuvo que aprender Job. Ese era el mismo caso del fariseo. El fariseo dijo, yo ayuno, yo doy mis diezmos, por eso mira, aquí estoy. Y Dios no lo miró. Y hay muchos cristianos hoy en esa posición religiosa. Y mire que esa posición hace lo que hizo el fariseo. Miró al otro y dijo, ni para qué lo miras. Mire ese pecador, mire ese bandido, mire ese que no ora, mire que ese que no ayuna, mire que ese no busca. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, ese estaba diciendo, señores, que yo soy un pecador. Y reconocía su pecado y decía, sé propicio. Sé propicio es, mírame con misericordia porque yo no lo merezco.
Sí, eso está profetizado por Isaías también sobre el ayuno. Amén, hermano. Y Dios no se agrada de eso. Entonces, el hecho de Job fue ese. Dios le quitó el vestido religioso a Job para que siguiera obrando como estaba obrando, no porque creía que Dios lo iba a bendecir por eso, sino para agradecerle a Dios, para darle honra y gloria. La gente quiere orar para quedar bien con Dios. Mucha gente no ora solamente para decirle gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. La mayoría de la gente que hay que orar 3 veces al día, porque si no oro 3 veces al día, arriba Dios tiene la lista. Juanito no oró en la mañana. Juanito no oró al mediodía, solo oró en la noche. Mañana no lo voy a proteger en las horas de la mañana porque no oró en la mañana. Hay gente que parece que tuviera eso en su mente. De eso, Cuando Dios lo cuida y lo protege porque es misericordioso. Dígame, hermano Héctor. por eso que Jesús también reprendió a aquellos hipócritas que les gusta orar en las cantones, en las calles, en las plazas para ser vistos. Amén, hermano. Amén. Amén. Exactamente. Eso fue, es que el ejemplo del amor de Dios es muy hermoso, mi hermano. Abraham no tuvo la idea de entregar a su hijo. No fue Abraham que dijo, voy a darle mi hijo en sacrificio a Dios. No. Fue Dios que le dijo, dame tu hijo. Y Abraham tenía razones que le podían dar algo de aliento para ir a entregar a su hijo. Razones como que Dios así lo había bendecido, lo había prosperado, le había hecho promesas. Aparte de eso, él tenía en lo profundo de su corazón que si él mataba al hijo para Dios, Dios se lo iba a resucitar. Tenía todas esas razones para ir a entregar a su hijo al sacrificio. Y uno dice, wow, el hombre de fe, el varón que amó a Dios y de fe. Sí, no vamos a decir que no. Pero el amor de Dios fue más grande que eso, porque Dios no tenía ninguna razón para entregar su hijo. El hombre, su corazón, siempre ha sido nuestro corazón continuo a la maldad. Ningún hombre hemos hecho ningún mérito. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Salomón hizo algún mérito para que Dios entregara a su hijo. Por eso Jesús dice, ese de tal manera, yo me imagino a Jesús ahí sentado frente a Nicodemo diciéndole, Nicodemo, de tal manera, no hay manera para comparar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Pastor. Dígame, mi hermano. Y en eso que le dice Jesús a Nicodemo, incluyó a todos aquellos que ellos llamaban de gentiles. Claro, mi hermano, porque Jesús no dice... ¿Cuál sería la sorpresa de Nicodemo? Que ya no es solamente Israel, ahora incluye a todo el mundo. Amén, hermano. Amén. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol dice que el amor de Dios es incomprensible. O sea, no se puede, excede todo entendimiento. Dice, esa es una palabra que hizo Pablo. Es decir, usted ama a su esposa porque le da el cafecito en la mañana, el pancito, porque le da su cariño, su amor, porque la vio hermosa. Usted ama a sus hijos porque son sus hijos. Usted ama, hay razones siempre para que nosotros amemos a otros. Pero ¿qué razón tenía Dios para amarnos a nosotros? Busquemos una. Si vamos a Génesis capítulo 5, si no me equivoco, aún dice Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahí da testimonio de lo que usted está diciendo. Solamente continúa el mal. Pero yo creo que para nosotros, nuestra mente infinita, nunca vamos a poder entender y graficar el amor de Dios hacia nosotros. Hermano, es que no solamente nosotros, hermano Héctor, ni siquiera los ángeles. Así es. O sea, ni siquiera Lucifer,
que fue el ángel, el serafín perfecto que estuvo en la presencia de Dios y todo lo demás con la sabiduría, el entendimiento y la perfección que le fue dada cuando fue creado, puede entender por qué Dios ama al hombre. Los ángeles están sorprendidos. Es que no hay razón para que Dios ame al hombre, no la hay. Cuando lo creó le puso todo y le hizo una sola recomendación, inmediatamente la quebrantó. Así es. Y Dios fue al encuentro y en vez de pedir disculpas le echó la culpa a Dios. ¿Por qué le echó la culpa a Dios? Le dijo, la mujer que tú me diste. Correcto. Como decirle a alguien. Y la mujer es la serpiente. Exacto. Es como que como que me diga la policía, ¿usted por qué apuñaló a esa persona? Le digo yo, porque usted me dio el cuchillo. La culpa es suya, le estoy diciendo al policía, es que usted me dio el cuchillo. Adán, en vez de pedir perdón, lo que le dijo a Dios fue, usted es el culpable, ¿para qué me dio la mujer? Correcto. Imagínense. Dios sale al encuentro y Adán lo que hace es culpar a Dios. Y Dios, en vez de hacer el juicio que estaba establecido, si comes de eso mueres, Dios lo que abre es una promesa grandísima, hermosísima. Habla con la serpiente y Adán, escúchalo. Dios le dice a la serpiente, nacerá un varón y recuperará lo que yo perdí. Porque Dios le dice, de la simiente de la mujer nacerá. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza. Adán dijo, esta le va a dar el golpe certero al que me engañó a mí. Y es un descendiente de la mujer. Entonces, ¿qué hace Adán? Se alegra y le dice a la mujer, oye, ya no te llamarás varona, ya no te llamarás más varona. Porque él le había llamado varona a Eva, que significa del varón ha sido tomada. Así Sino es. que le dice, te llamarás Eva, que traducido es madre de los vivientes, madre de los que tienen esperanza. Con esa actitud tan grosera de Adán, y Dios lo que hace es decirle a Adán, te amo tanto que mira, te voy a redimir. Y más adelante Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, que no redimió al mundo con un ángel ni con otro hombre, sino entregó a su propio hijo. Sin razón. No había razón para que lo hiciera. Amén, hermano. Referente al amor que usted está expresando, el cual es el Dios maravilloso de Dios hacia su creación, mi hermano. Yo le digo a mis hermanos que yo creo y nosotros debemos entender cuál es realmente el amor de Dios. ¿Es el amor filial? ¿Es el amor eros? ¿Es el amor ágape o es el amor de la gallina? Hermano, todos esos amores, en lo que yo alcanzo a ver a Pablo, dice, es todos esos amores y más porque no lo podemos explicar. Ahora, le hago la explicación yo. El amor de la gallina ama a sus puros pollos, aunque los demás sean más bonitos. El amor que tenemos nosotros como esposo a nuestra esposa, no tenemos el mismo amor hacia nuestros hijos. Amén. Pero el amor de Dios, el amor agápico, es muy diferente al amor que el hombre expresa. Amén. Amén. Excelente los ejemplos, mi hermano. Y eso es, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a conocer el amor de Dios. Amén. Si yo soy nacido de Dios, debo también amar a aquel que es nacido de Dios, porque es mi hermano. Amén. Si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestra vida hacia nuestros pares, es muy difícil amar a Dios porque a Él nunca lo hemos visto. Amén. La palabra de Dios nos dice muy claro, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Así es. A quien puedes ver. Entonces, que Dios nos ayude a disfrutar de este amor porque comprenderlo a cabalidad, el apóstol Pablo dice que excede a todo entendimiento. Así es. Es como un río tormentoso que
uno se lanza a él y se deja llevar. Entender por qué funciona y cómo corre es muy complicado, es mejor dejarnos llevar. Y este río, cuando hablo de tormentoso, hablo de abundancia, de riqueza, de bendición, de alegría, no de una tormenta, de un río tormentoso que da miedo, sino de que va lleno de todo eso, ¿cierto? Y saber que estamos en ese río fluyendo por amor. Y así como estamos nosotros fluyendo, también puede fluir el otro en ese mismo río. Entender que no estamos en ese río porque hemos hecho obras para merecerlo. Por lo tanto, no le digamos al otro que usted para estar en este río tiene que hacer en esto. No decirle, mire, Dios te ama. Dios te ama de una manera inexplicable. Yo no te lo puedo explicar a cabalidad. Lo que sé es que te ama. Y yo te digo, Dios te puede ayudar para que todo en tu vida corra de acuerdo a su voluntad. Porque esa es otra cosa que debemos entender. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Y el que transforma al hombre es la palabra de Dios, no nosotros. A veces la persona dice, no, es que usted tiene que dejar de hacer esto. No, Dios no nos mandó, en el Evangelio no está que nos mandó a decir, usted no puede hacer esto. No, nos dijo, Dios dice que esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Solamente anunciar lo que dice allí, que esas palabras son las que llegan al corazón, a la mente del hombre y transforman al hombre adentro. Amén. Así es. Bueno, mano amado, yo creo que podemos dejar por hoy. Vamos a hacer una oración, ¿le parece? Amén. Hermana Nubia y hermana Cruz, ¿están de acuerdo? Amén. Aleluya. Hermano Héctor, termine usted con la oración. Amén. Padre amado, en esta hora, Rey del cielo, Aleluya, aleluya. qué gran privilegio usted nos ha dado de haber escuchado un día más su bendita palabra. Amén, amén. Esta palabra que tanto bien nos hace a nosotros, mi buen Dios, de poder entender y ampliar ahora qué importante es entender, porque llegar a conocer su amor es difícil, pero sí entender, Señor, que todo es por amor y nosotros también debemos practicarlo por amor, no por obligación. Bendiga a su siervo al cual usted ha utilizado un día más, Señor. Y esa palabra que usted ha compartido con nosotros, grábelo en nuestra mente, en nuestro corazón. Le ruego en el nombre glorioso de Jesús, su amado Hijo, que nunca se nos olvide, Señor, lo que hoy día usted ha puesto en nosotros. Y permítanos compartirlo con aquellos que lo necesitan, Señor. Amén. Dótenos de gracia, virtud y sabiduría para poderlo llevar a donde haya necesidad de ellos, Señor, y puedan comprender ese gran amor que usted tiene por su creación y por sus hijos. Muchas Amén. gracias, Dios mío. Muchas gracias por todo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén.